Muy buenos días. Un saludo especial del doctor Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Igualmente de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a la tercera conferencia virtual denominada Jurisdicción Ordinaria y Jurisdicción Penal Militar, como resultado de la alianza entre la Corte Constitucional de Colombia y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, para exponer y abordar el avance normativo y jurisprudencial en materia de conflictos de competencias entre las distintas jurisdicciones. Se ha venido desarrollando una serie de actividades virtuales para la capacitación judicial y como producto de lo anterior se estructuró el ciclo de conferencias sobre conflictos de competencia entre jurisdicciones. Es relevante recordar que esta iniciativa se da con ocasión del Acto Legislativo 02 de 2015, que trasladó la competencia para resolver los conflictos de jurisdicciones de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de la Sala Plena de la Corte Constitucional. Tras la definitiva extinción de los últimos dos despachos de la Sala Disciplinaria del Consejo en el 2020, los expedientes de conflictos de jurisdicciones fueron remitidos a la Corte Constitucional desde los años 2021 y 2022. La Sala Plena de la Corte Constitucional ha proferido autos en los que resuelve los conflictos de jurisdicciones. Como se mencionó en la sesión del pasado viernes 15 de septiembre, estos autos de la Sala Plena han verificado que las distintas jurisdicciones y autoridades tienen dificultades para saber proponer los conflictos negativos y positivos de jurisdicciones. Así las cosas, la Sala Plena ha fijado reglas formales para que se trabe adecuadamente un conflicto. Y además han surgido temas recurrentes que se pretende profundizar con este ciclo de videoconferencias. En esta oportunidad se abordará el conflicto de competencias entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción penal militar. Como siempre, contamos con formadores y formadoras especialistas en la materia. Para el día de hoy nos acompaña la doctora María Juliana Escobar Gutiérrez. La doctora Juliana es abogada de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Penal de la misma institución, con maestría en Derecho, con énfasis en Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Universidad de California, con conocimiento y experiencia en Derecho Penal Especial y General, Procesal Penal, Penal Internacional, Derecho Penal con enfoque de género, Justicia Restaurativa y Derecho Constitucional, debido al ejercicio profesional como relatora de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Fue también asesora del despacho del Fiscal General de la Nación, consultora, litigante y profesional de la Corte Constitucional. A su vez cuenta con una amplia trayectoria docente en programas de pregrado, especialización, maestría y cursos cortos especializados. Con experiencia en instituciones internacionales como pasante de la Corte Penal Internacional e investigadora del Centro de Estudios de Género y Refugiados. Doctora Juliana, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Héctor Manuel Tovar Buendía, profesional universitario de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Un saludo extensivo a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial, y al doctor Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. A continuación, procedo a proyectar la presentación con la que acompañaré la presente conferencia. Esta conferencia tiene como propósito abordar el tema de los conflictos de competencia entre la jurisdicción penal ordinaria y la jurisdicción penal militar. Como lo señalaba el doctor Héctor, esta es una competencia que se asumió de pleno por la Corte Constitucional a partir de enero del año 2021. Sin embargo, vamos a profundizar un poco en las diferentes temáticas que en este momento estoy proyectando. En primer lugar, abordaremos la temática relacionada con la competencia de la Corte Constitucional para dirimir conflictos entre jurisdicciones, en particular entre la jurisdicción penal ordinaria y la jurisdicción penal militar. El segundo tema a abordar son los presupuestos para la configuración de un conflicto de competencias entre jurisdicciones, presupuestos que son necesarios que estén
presentes en estas disputas que se presentan entre autoridades judiciales de las distintas jurisdicciones, a efectos de que la Corte Constitucional proceda a dirimir de fondo la competencia en lugar de inhibirse para hacerlo. En tercer lugar, abordaremos los temas relacionados o la temática relacionada con el fuero penal militar y la competencia de la justicia penal militar y policial a la luz de la Constitución política, de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de lo que ha sido el desarrollo de esta competencia en los últimos 2 años por parte de la Corte Constitucional. Y por último, abordaremos algunos casos puntuales en los que la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la materia. Sin más preámbulo, el primer tema a abordar es la competencia de la Corte Constitucional para dirimir los conflictos de competencias entre jurisdicciones. Esta es una competencia que fue dada a la Corte Constitucional a través del artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015, con el cual se modificó el artículo 241 de la Constitución Política y adicionó el numeral 11 a ese artículo constitucional. En su momento, la Corte Constitucional, en el auto 278 del año 2015, que también ha sido reiterado en múltiples ocasiones, entre otras, en el auto 1119 del año 2022, la Corte Constitucional explicó que, pese a que el acto legislativo entró en vigencia hacia junio del año 2015, realmente asumiría esta competencia de dirimir los conflictos entre jurisdicciones una vez entrara en funcionamiento la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Esto en razón al parágrafo transitorio del artículo 19 del Acto Legislativo 2 de 2015, que estableció el régimen de transición para la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la cesación de las funciones por parte de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Según este parágrafo transitorio del artículo 19 del acto legislativo, se dijo que la Sala Disciplinaria cesaría en sus funciones una vez entrara en funcionamiento o se posesionaran los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, lo cual ocurrió el 13 de enero del año 2021. Según ese auto 278 del año 2015, entonces la Corte Constitucional entraría a asumir esta competencia otorgada por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015 a partir de del 23 de enero, del año 2021, fecha en la cual se posesionaron los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Sin embargo, es importante resaltar que esta consideración sobre la competencia de la Corte Constitucional no aplicaba a los conflictos que involucraran a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y esto fue así porque el acto legislativo 01 del año 2017, con el cual se establecieron las normas para la implementación del acuerdo de paz, en su artículo 9 establecía cómo iba a ser el mecanismo o cuál iba a ser el mecanismo para que se dirimieran los conflictos entre la jurisdicción, que involucraran a la Jurisdicción Especial para la Paz. Este artículo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-674 del año 2017. En su momento, la Corte Constitucional consideró que la manera como el acto legislativo había previsto dirimir los conflictos de competencia daba una competencia inclinada hacia la Jurisdicción Especial para la Paz, de modo que era importante compensar cuál sería la autoridad que entraría a dirimir los conflictos entre jurisdicciones que involucraran a la Jurisdicción Especial para la Paz, y concluyó que la llamada a hacerlo era la autoridad a la que desde el año 2015 el constituyente derivado le había adjudicado su competencia, que era la Corte Constitucional. De esta manera, la Corte Constitucional, en la sentencia 6-674-2017, señaló que aquellos conflictos de jurisdicciones que involucraran la Jurisdicción Especial para la Paz serían resueltos desde ese momento, desde que se profirió la sentencia C-674 del 2017, que esto fue en noviembre del año 2017, sería la Corte Constitucional.
Por supuesto que la Corte reconoció que anteriormente, en el auto 278 del 2015, había dicho que no asumiría esa competencia hasta tanto no se posicionaran los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Considero en este caso particular que, dado que esta competencia de dirimir los conflictos que involucraran a la Jurisdicción Especial para la Paz no había sido nunca otorgada a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, no era un supuesto que realmente se subsumiera en la regla que en su momento sentó en el auto 278-2015, de modo que desde que se profirió esta sentencia C-674, la competencia para dirimir conflictos que involucraran a la Jurisdicción Especial para la Paz sería asumida desde ese momento por la Corte Constitucional. Por esta razón es que la Corte Constitucional, o vemos autos de la Corte Constitucional que datan desde incluso el año 2018, en los que dirimió conflictos entre jurisdicciones, de competencia entre jurisdicciones que involucraban a la Jurisdicción Especial para la Paz. Eso en cuanto a la competencia, que es el primer tema que es objeto de esta charla. Acá es importante resaltar entonces qué asuntos no son de competencia de la Corte Constitucional. Por una parte, los conflictos de competencia que se presentan al interior de una misma jurisdicción. Esos son conflictos que no compete ser resueltos a la Corte Constitucional, sino que, como lo señala el artículo 18 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la Administración de Justicia, son conflictos que deben ser dirimidos al interior de la misma jurisdicción, bien sea por las salas mixtas de los tribunales o por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado o los tribunales contencioso administrativos si estamos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. De esta manera, la Corte Constitucional no tiene competencia para dirimir conflictos al interior de una misma jurisdicción. Tampoco la Corte Constitucional tiene competencia para dirimir conflictos que involucran en un lado o en un costado del conflicto a una autoridad administrativa. Estos son conflictos que, asimismo, por virtud de la ley estatutaria, son resueltos o son competencia de ser resueltos por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Esto es importante aclararlo porque la Corte Constitucional sigue recibiendo se le siguen remitiendo y siguen recibiendo algunos conflictos que envían los jueces de la República, pero que realmente son conflictos que se presentan bien sea al interior de la misma jurisdicción o entre autoridad jurisdiccional de un lado, pero una autoridad administrativa del otro. A manera de ejemplo, los conflictos que actualmente se suscitan entre Procuraduría General de la República, de la Nación, perdón, y un juez o la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, que son unos conflictos un poco frecuentes en este momento, están siendo remitidos porque ya la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado reconoció que es la competente para dirimir este tipo de conflictos, habida cuenta de que la Procuraduría General de la Nación no es una autoridad que ejerza una función jurisdiccional al ejercer su competencia como órgano de control disciplinario. En ese sentido, pasamos al segundo tema que es objeto de esta charla, que tiene que ver con los presupuestos para la configuración de un conflicto entre jurisdicciones. Como les señalé al inicio, es importante que las disputas sobre la competencia que se presentan entre las autoridades judiciales cumplan con unos presupuestos para poder entender que se ha configurado un conflicto entre jurisdicciones. De tiempo atrás, la Corte Constitucional, principalmente en el auto 155 del año 2019, explicó que un conflicto de jurisdicciones es aquel que se presenta entre al menos dos autoridades judiciales que administran justicia de distintas jurisdicciones que bien sea reclaman para sí la competencia, que sería un conflicto positivo de competencia, o que rechazan o dicen no ser los competentes para conocer un determinado asunto, tratándose así de un conflicto negativo de competencia.
Para entender entonces configurado este conflicto, bajo esta definición, la Corte Constitucional desde el año 2019, como le señalo, ya desde aquel momento la Corte Constitucional venía dirimiendo conflictos entre jurisdicciones y en particular que involucraban a la Jurisdicción Especial para la Paz, y por ello desde ese momento empezó la Corte Constitucional a explicar cuáles eran los presupuestos necesarios para configurar un conflicto entre jurisdicciones, siendo el primero el presupuesto subjetivo. El presupuesto subjetivo supone que el conflicto se presenta por dos autoridades que administran justicia y que reclaman para sí o que rechazan de manera clara y expresa la competencia. Y eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque como ya lo vamos a profundizar un poco más adelante, si no es claro que la autoridad judicial está rechazando la competencia o que la está reclamando, posiblemente no se va a poder entender configurado el presupuesto subjetivo de los conflictos entre jurisdicciones. El segundo presupuesto del que vamos a hablar es el presupuesto objetivo. El presupuesto objetivo quiere decir que la disputa recae sobre un asunto de naturaleza judicial, de modo que, y que además se encuentre vigente. De modo que, como también ya lo vamos a profundizar un poco más adelante, no se dirimen conflictos entre jurisdicciones sobre asuntos que son bien sea de naturaleza administrativa, de naturaleza política o que se trate de procesos que ya se encuentran culminados con una decisión que presta mérito de cosa juzgada. Ya vamos a ver un poco más, vamos a profundizar un poco más en eso más adelante. Y por último, el presupuesto normativo, que también es de gran importancia. El presupuesto normativo supone que las autoridades judiciales en conflicto exponen las razones jurídicas, bien sea de índole legal, constitucional, jurisprudencial, por las cuales consideran que son o no son competentes para asumir o no asumir el asunto en particular. Estos presupuestos, en todo caso, no son absolutamente novedosos en la jurisprudencia nacional, habida cuenta de que en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura también tenía dentro de su jurisprudencia contemplado la configuración de unos presupuestos muy similares. Acá la Corte Constitucional sencillamente estableció unos términos y un contenido dogmático específico, pero a partir de la jurisprudencia que venía siendo desarrollada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Vamos entonces a ver puntualmente las particularidades de cada uno de estos presupuestos y en concreto en aquellas que son muy comunes o se presentan en los conflictos de competencia entre la jurisdicción penal militar o policial y la jurisdicción ordinaria. En cuanto al primer presupuesto subjetivo, una cuestión que se presenta, ya cada vez menos frecuente, pero sí fue lo que ocurrió principalmente en el año 2021, es si la Fiscalía General de la Nación o un delegado de la Fiscalía General de la Nación podía promover o ser parte de un conflicto de competencia entre jurisdicciones de manera directa, especialmente si se trata de Ley 906 de 2004. Como les expliqué o como lo expuse hace un momento, los conflictos entre jurisdicciones se presentan entre autoridades que administran justicia. De esta manera, la Sala Plena de la Corte Constitucional ha considerado que cuando el proceso penal se surte por la Ley 600 o por la Ley 599, que son aquellos ordenamientos que de una parte en la jurisdicción ordinaria y de otra en la justicia penal militar y policial establecen un sistema de tendencia inquisitiva y no acusatoria, se ha considerado que los que fungen como órganos instructores, que por una parte sería un fiscal, tratándose de la jurisdicción ordinaria y tratándose de la justicia penal militar, sería un juez de instrucción penal militar o un fiscal penal militar, sí tendrían la facultad de promover o ser parte de manera directa de un conflicto entre jurisdicciones. Y esto porque bajo
vigencia de estas leyes, Ley 600 de 2000 y Ley 522 del 99, estas autoridades eran autoridades que se consideran, o son autoridades, perdón, que se consideran que cumplen funciones jurisdiccionales y en consecuencia estarían facultadas para promover o ser parte de un conflicto de jurisdicciones. Ello no es lo que ocurre cuando se trata de casos que se surten por la Ley 906 del 2004 o la Ley 1407 del año 2010, que son aquellas que, a través de las cuales se implementó el sistema de tendencia acusatoria, por una parte en la jurisdicción ordinaria y por otra parte en la justicia penal, militar y policial. ¿Y esto por qué es así? Porque desde la iniciativa constitucional que hubo para la modificación e implementación del sistema penal acusatorio, se consideró que era importante quitar del ente acusador gran parte de las funciones jurisdiccionales. De esta manera se creó la figura de los jueces de control de garantías, que serían los llamados a ejercer ese control de las actuaciones de la Fiscalía, entre estas aquellas que eran necesarias de ser de naturaleza judicial en el marco de la etapa de indagación o investigación. De esa manera, bajo ese entendido, la Corte Constitucional consideró que la Fiscalía General de la Nación, cuando se trate de un proceso regido por la Ley 906 del año 2004, únicamente, por regla general, estaría facultada para promover un conflicto entre jurisdicciones si cumplía en ese momento funciones jurisdiccionales. No solamente incluso con la Ley 906, sino es un estudio que se hace en términos generales, como también, por ejemplo, cuando la Fiscalía ejerce su competencia en la acción de extinción de dominio, que es uno de los eventos en los que la Corte Constitucional ha considerado que la Fiscalía cumple funciones jurisdiccionales y para ello se puede consultar el auto 155 del año 2019, según el cual allí se hacía una disputa por parte de una fiscalía encargada de ejercer la acción de extinción de dominio y la Jurisdicción Especial para la Paz, en donde se consideró que en esos eventos la Fiscalía en efecto ejercía funciones jurisdiccionales según la ley que rige la acción de extinción de dominio. De esa manera, la Fiscalía únicamente, repito, tendría la competencia o la facultad de promover conflictos de jurisdicciones de manera directa o ser parte de ellos únicamente cuando ejerza funciones jurisdiccionales. De no estarlo haciendo, que es lo que por regla general ocurre cuando se está en la etapa de indagación e investigación, lo procedente es acudir a un juez para que por conducto de esta autoridad judicial se promueva o se sea parte de un conflicto entre jurisdicciones. Es decir que si la Fiscalía, estando en etapa de indagación e investigación, se ha considerado que si ella quiere formular un conflicto entre jurisdicciones o si se le reclama la competencia por parte de otra jurisdicción, lo apropiado es que acuda por conducto del juez de control de garantías a través de una audiencia innominada, según está regulado en el artículo 159 de la Ley 906, para que por conducto del juez de control de garantías se pueda, bien sea promover el conflicto de jurisdicciones, ser parte de un conflicto de jurisdicciones, y en esos eventos le corresponde es al respectivo juez señalar si realmente va a reclamar o rechazar la competencia de la jurisdicción ordinaria según lo está solicitando la Fiscalía. Y esto en virtud de la función de control judicial que ejerce, tratándose de la etapa de indagación e investigación, por parte de un juez de control de garantías. En esos eventos, insisto, le correspondería al juez de control de garantías señalar las razones de índole legal, constitucional o jurisprudencial por las cuales o por virtud de las cuales considera que la jurisdicción ordinaria es o no la competente, toda vez que en esos eventos la Fiscalía, si bien es cierto como titular del ejercicio de la acción penal, pone
le pone en consideración de este juez una postura frente a si se es o no competente en razón a la manera como están previstos los presupuestos de configuración de un conflicto de jurisdicciones. Le correspondería al juez, en últimas, exponer los argumentos en uno u otro sentido, como la autoridad que administra justicia por parte de la jurisdicción ordinaria, que entraría a ser una de las partes del conflicto entre jurisdicciones. Si se trata de un caso que ya se encuentra a instancias del juez de conocimiento, sería entonces el juez de conocimiento el llamado a reclamar o rechazar la competencia como representante de la jurisdicción ordinaria. Eso en cuanto a una de las particularidades que se presentan frente al presupuesto subjetivo para la configuración de un conflicto entre jurisdicciones. Pese a todo lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional ha considerado un evento excepcional que es importante para el tema de la conferencia, que es cuando se involucra a la justicia penal, militar o policial. Y es que de manera excepcional la Corte Constitucional ha permitido que un fiscal sea parte o promueva un conflicto de jurisdicciones de manera directa si, primero, este conflicto se surte o se presenta con una autoridad judicial de la justicia penal militar o de la jurisdicción penal militar. Y segundo, si se trata de un caso de una posible grave violación a los derechos humanos. Entre otras razones, la Corte Constitucional consideró que en esos eventos era importante atender el asunto de manera rápida y eficiente, de modo que no, al ponderar, consideró que no era absolutamente necesario que el ente acusador hubiese previamente acudido ante la autoridad judicial correspondiente para reclamar o para rechazar el conocimiento de ese caso. Es un evento muy excepcional en que la Corte Constitucional permitió que un representante o un delegado del ente acusador, no obstante no cumpliría o si en ese evento no cumple funciones jurisdiccionales, pueda promover o ser parte directamente del conflicto entre jurisdicciones. Como les digo, con el propósito de resolver estos asuntos de manera eficiente y eficaz, tratándose de un caso que pues denotaría una gravedad importante. Bajo ese supuesto, y para ello se pueden consultar de la sentencia SU 190 del año 2021 y el auto 704 del año también 2021. En estos, la Corte entonces estableció esta regla excepcional. De igual manera, en los autos 1163 del año 2021 y 15515 del año 2022, entre muchos otros, la Corte ha explicado un poco el contenido o la manera como ha entendido que podría tratarse de una posible grave violación a los derechos humanos, llenando de contenido este criterio que en todo caso no ha tenido una definición unívoca y única ni en la jurisprudencia nacional ni en la jurisprudencia de tribunales internacionales. De esta manera, dado que la Corte tomó la decisión de darle un tratamiento especial a estos casos, en todo caso, principalmente en el auto 1163 del año 2021, la Corte quiso darle un poco de contenido a esta expresión o a este término, graves violaciones a los derechos humanos, con el propósito de poder determinar en qué eventos habría lugar para permitir que la Fiscalía promueva o sea parte directamente de un conflicto entre jurisdicciones. En primer lugar, la Corte aceptó o reconoció, más que aceptar, reconoció que este término de graves violaciones a los derechos humanos es un término que
es difícil o ha sido difícil de definir incluso a instancias de la jurisprudencia internacional, de los organismos especializados en derechos humanos, como también en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Después de reconocer que en efecto no ha habido una única definición a qué se entiende por graves violaciones a los derechos humanos, la Corte, tomando en consideración tanto jurisprudencia nacional de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema, como también de tribunales internacionales y de organismos especializados en derechos humanos, dio unas pautas sin querer dar, obviamente, una lista taxativa. Dio unas pautas de que en principio se considerarían o se podrían considerar como posibles graves violaciones a los derechos humanos. Para ello, nuevamente los remitiría a consultar directamente el auto 1163 del 2021, en donde, por ejemplo, se hace alusión a las denominadas ejecuciones extrajudiciales, casos de desaparición forzada, casos que tengan unas características muy particulares en donde se tome en consideración cuál es el derecho humano afectado, la sistematicidad o la manera como se ha cometido esa conducta en particular, casos, por ejemplo, de tortura, de desaparición forzada. Estos han sido los que la jurisprudencia ha considerado que configurarían una grave violación a los derechos humanos. Por supuesto, esto también tras reconocer que todos los derechos humanos tienen una relación interdependiente y que además cualquier afectación a un derecho humano es importante, solo que siguiendo la línea de lo que ha sido el desarrollo de esta temática en el ámbito internacional, decidió adoptar la categoría de graves violaciones a los derechos humanos. En esos casos se ha permitido o se ha aceptado que la Fiscalía directamente sea parte de un conflicto de jurisdicciones. Si no se cumplen los anteriores supuestos, por una parte que sean autoridades judiciales o de manera excepcional que no se trate de un caso de una posible grave violación a los derechos humanos en los que es parte el ente acusador, no se configuraría el presupuesto subjetivo y como consecuencia se proferiría un auto inhibitorio por parte de la Corte Constitucional hasta tanto no se trabe en debida forma el conflicto entre jurisdicciones. Eso es una de las particularidades en relación con el presupuesto subjetivo. ¿Cuál sería una segunda particularidad? Una segunda particularidad es que nos enfrentamos a algo un poco parecido, pero del costado de la justicia penal, militar y policial, en la medida en que con la ley 1407 del año 2010 se implementó el sistema penal acusatorio, se buscó implementar el sistema penal de tendencia acusatoria en la justicia penal, militar y policial. No obstante, según el artículo 628 y el alcance dado a esa norma por la sentencia C-444 del año 2011, el sistema de tendencia penal acusatoria en principio entraría a regir el 17 de agosto del año 2010. No obstante, el mismo Código Penal Militar estableció un sistema gradual de implementación del sistema penal de tendencia acusatoria en esa jurisdicción. Y tras varios tropiezos que ha tenido esta implementación en la jurisdicción penal, militar y policial, finalmente, con el decreto 1768 del año 2020, se estableció cuál sería el régimen de implementación gradual del sistema de tendencia acusatoria en la jurisdicción penal, militar y policial. Esto es relevante porque, si bien es cierto, y tal como también lo ha expuesto la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Ley 1407 entró en vigencia en el año 2010, lo hizo en cuanto a los aspectos sustanciales, habida cuenta de que no era posible todavía entender que podía entrar en vigencia los aspectos procesales del sistema penal acusatorio
que se pretende implementar o que debe estar en este momento siendo objeto de implementación en la justicia penal militar, porque se estableció un régimen de implementación gradual, el cual tuvo algunos tropiezos, pero que desde el año 2020 ya se estableció cómo sería su implementación gradual en 4 fases, siendo su primera fase en la ciudad de Bogotá a partir del año 2022. Y esto es relevante porque esas mismas consideraciones que se han hecho frente a la posibilidad de que un fiscal en el contexto o en el marco de un proceso regido por el sistema penal acusatorio pueda formular o promover o ser parte de un conflicto entre jurisdicciones de manera directa, se podrían eventualmente replicar si ya estuviésemos ante un proceso que se rige por un proceso de tendencia acusatoria en la justicia penal militar. Sin embargo, la Sala Plena hasta el momento ha tenido que aclarar que por esa implementación tan particular del sistema de tendencia acusatoria en la justicia penal militar y policial, los procesos que hasta el momento en los que ha tenido que resolver conflictos entre jurisdicciones han venido siendo regidos por la Ley 522, que es la que es muy parecida a la Ley 600 del año 2000 en nuestra justicia ordinaria, de modo que se ha entendido que las autoridades, las distintas autoridades que participan en el curso del proceso penal en la justicia penal militar y policial tienen la facultad de promover o ser parte de manera directa de un conflicto entre jurisdicciones porque se considera que, o se ha considerado que a la luz de la Ley 522, estas autoridades cumplen funciones judiciales, entiéndase, juez de instrucción penal militar, fiscal penal militar o un juez penal militar de conocimiento. En suma, según la normativa procesal, se hace una valoración en cuanto a si principalmente la fiscalía de una u otra jurisdicción tiene o no la facultad, la potestad para promover y ser parte de un conflicto entre jurisdicciones. Para consultar un poco más a profundidad esto relacionado con el fiscal de la justicia penal militar, se puede consultar el auto 789 del año 2022, entre muchos otros. Y por último, en cuanto a las particularidades del presupuesto subjetivo, ¿cuándo no se entendería o cuándo no se entiende que se configura el presupuesto subjetivo, además de las que he señalado previamente? Cuando el conflicto se promueve directamente por una de las partes. Y acá, desde el año 2018, en el auto 556 del año 2018, pero también se pueden consultar los autos 166 de 2021 y 172 de 2022, entre muchos otros, la Corte estableció que la disputa que se presenta al interior de una misma jurisdicción en relación con la competencia no es lo mismo, no es igual a un conflicto de competencia entre jurisdicciones. De esa manera, la Sala Plena ha explicado por qué un conflicto de competencia entre jurisdicciones no puede ser tramitado a través del trámite de definición de competencia establecido en el artículo 54 de la Ley 906 de 2004, al cual también le resulta aplicable, ese trámite también resulta aplicable cuando una de las partes impugna la competencia, según el artículo 341 de la Ley 906 del 2004. Y es que para la Sala Plena de la Corte Constitucional, desde el año 2018, se ha considerado, o la Sala Plena ha considerado que mientras que en un conflicto de jurisdicciones la disputa se presenta entre autoridades de distintas jurisdicciones que supone un pronunciamiento por una autoridad judicial externa, en los conflictos de competencia al interior de una misma jurisdicción se presenta entre autoridades de esa misma jurisdicción y se permite la resolución por parte del superior funcional, el superior jerárquico común entre las dos autoridades. También, mientras que es posible, por lo menos a la luz de la Ley 906 y el artículo 341, que una de las partes impugne la competencia, esto no está previsto para
los conflictos entre jurisdicciones, habida cuenta de que los conflictos entre jurisdicciones se presentan es entre las autoridades que administran justicia en una u otra jurisdicción. De esta manera, pueden consultar los autos que les cité hace un momento y que están aquí proyectados en la presentación para mayor profundización, si ustedes lo quieren así. No se ha considerado posible o no se ha aceptado que por vía del trámite previsto en la Ley 906 para la definición de competencia se pueda tramitar un conflicto entre jurisdicciones. Esto supone entonces que en muchas ocasiones, ya cada vez un poco menos, pero muy al inicio, la Corte Constitucional se vio llamada a proferir muchos autos inhibitorios porque no se contaba con el pronunciamiento de la otra autoridad en conflicto, reclamando o rechazando la competencia, sino que llegaba de manera directa a la Corte Constitucional un asunto que era promovido usualmente por previa impugnación de la competencia por parte de una de las partes, y era enviado directamente por el respectivo juez, dando aplicación al trámite de definición de competencia, que, como les digo, no ha sido la manera como la Sala Plena ha entendido que pueden tramitarse los conflictos entre jurisdicciones, en los que, si es necesario y es fundamental, contar con la postura de ambas autoridades judiciales en una y otra jurisdicción. Y también se ha considerado que no se configura un conflicto de jurisdicciones cuando no hay una disputa como tal entre las autoridades judiciales reclamando o rechazando la competencia. Es decir, han habido casos en los que los dos jueces coinciden en que una determinada jurisdicción sería la competente. O también han habido casos en los que realmente las autoridades judiciales no rechazan ni reclaman el conocimiento para conocer de un caso, y en esos eventos es importante, y así lo ha considerado la jurisprudencia de la Sala Plena de la Corte, contar con la postura de las dos autoridades judiciales, porque de no ser así, muy seguramente, y así ha ocurrido, se profieren autos inhibitorios. Ahora bien, unas particularidades en cuanto al presupuesto objetivo. El presupuesto objetivo, y también tratándose de conflictos que involucran a la justicia penal militar, han habido unas consideraciones o unas decisiones que es importante resaltar en esta charla, y es que recuerden que el presupuesto objetivo se configura cuando el conflicto versa sobre un asunto de naturaleza judicial que se encuentre vigente, es decir, que todavía que no haya finalizado, sobre el cual las partes se disputen la competencia. De esta manera, en el auto, por ejemplo, 338 de este año, la Corte tuvo la oportunidad de conocer un caso que se disputaba la competencia de un caso que en la justicia penal militar se había proferido cesación de procedimiento, y en esta oportunidad la Corte Constitucional consideró, de acuerdo con su propia jurisprudencia y con la normativa procesal, que no era posible entender configurado el presupuesto objetivo, habida cuenta de que el proceso ya había finalizado a instancias de la justicia penal militar a través de una decisión que prestaba o que presta mérito de cosa juzgada, sobre la cual recae o se irradia el principio de seguridad jurídica para las partes. En consecuencia, la Corte consideró que en esos eventos, como se había finalizado el proceso a través de una decisión que presta mérito de cosa juzgada, ya no era posible configurar o entender configurado el presupuesto objetivo de un conflicto de competencia entre jurisdicciones, y en consecuencia pues no había posibilidad de entender configurado como tal un conflicto. Sin embargo, allí mismo la Corte explicó o expuso cómo la normativa procesal tiene previsto como mecanismo idóneo para remover esta cosa juzgada la acción de revisión, de conformidad pues con la jurisprudencia, tanto de la Corte Constitucional, entre otras la sentencia C004 del 2003, como abundante jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, en donde se ha explicado
la manera como es posible remover esa cosa juzgada de la que gozan varias decisiones o algunas decisiones judiciales, como preclusión de la investigación, cesación de procedimiento y sentencia, a efectos de poder quebrar esa cosa juzgada, reabrir el debate y ahí sí poder, entonces, eventualmente promover el conflicto de competencia. Pero cuando se suscita el conflicto respecto de procesos que ya han sido decididos a través de decisiones que prestan mérito de cosa juzgada, la Sala Plena ha considerado que no es posible entender configurado un conflicto de jurisdicciones porque ya no se cumple el presupuesto objetivo, habida cuenta de que el proceso está culminado a través de una decisión que presta mérito de cosa juzgada. Otra particularidad es que, por el contrario, cuando se trata de un proceso que ha culminado con una resolución inhibitoria, sí se ha entendido que se puede configurar el presupuesto objetivo. Y esto porque, a diferencia de la cesación de procedimiento, la preclusión de la investigación y una sentencia, una resolución inhibitoria no presta mérito de cosa juzgada, al punto que, por ejemplo, en la ley 522, pues también tenemos una norma que lo replica en la ley 600, pero tratándose usualmente, por lo menos de los casos que hasta el momento ha conocido la Corte Constitucional, en donde se ha proferido este tipo de decisión, es en la justicia penal militar, la ley 522 prevé una circunstancia bajo la cual es posible reabrir ese debate probatorio. En ese sentido, habida cuenta de que no se trataría de una decisión o que de un proceso que no ha culminado todavía, por lo menos con una decisión que presta mérito de cosa juzgada, la Sala Plena de la Corte ha considerado que en ese evento en que se disputa la competencia en relación con un proceso que puede estar archivado, pero está archivado por virtud de una resolución inhibitoria, sí es posible entender que se configura el presupuesto objetivo porque no se trata de un proceso que ha culminado a través de una decisión que presta mérito de cosa juzgada. Y a manera de ejemplo, podríamos consultar el auto 102 del año 2022. ¿Cuándo entonces no se configura el presupuesto objetivo? Pues, como ya se los dije, cuando el proceso ya ha culminado, es decir, ya no está en trámite, ya no existe, o cuando no se trata de un asunto de naturaleza judicial. Estos son los eventos cuando no se entiende configurado el presupuesto objetivo. Y por último, el presupuesto normativo. El presupuesto normativo, como se los dije al comienzo, es aquel según el cual se espera o se verifica o se constata que las autoridades judiciales han expuesto y han explicado a el juez que dirime el conflicto las razones de índole jurídica, pueden ser constitucional, legal, jurisprudencial, en razón a la cuales consideran que son o no son competentes para conocer de una determinada causa judicial. En esos eventos, entonces, es importante contar con esas consideraciones de los dos jueces, o así lo ha considerado la Sala Plena de la Corte Constitucional, para entender que se configura el conflicto entre jurisdicciones. De esta manera, en algunos casos no se ha entendido configurado el presupuesto normativo cuando de una de las partes no se explica por qué razón jurídica se considera que es o no competente para asumir y decidir el conocimiento, asumir el conocimiento y decidir un caso determinado. No se configuraría el presupuesto normativo cuando las autoridades entonces no hagan esta exposición jurídica sobre su competencia o su no competencia sobre el caso. De esta manera, damos por terminado el segundo tema y pasamos al tercero. Ya damos por terminado los presupuestos de un conflicto que son necesarios que estén configurados los tres para que la Sala Plena de la Corte proceda a hacer un pronunciamiento de fondo y a valorar cuál sería la autoridad judicial competente para decidir un caso determinado. Tratándose de conflictos de competencia entre la jurisdicción penal militar y la jurisdicción ordinaria, nos
encontramos frente a los conceptos de fuero penal militar y justicia penal militar o policial. Los conceptos han sido desarrollados principalmente, o hasta el momento habían sido desarrollados principalmente por la jurisprudencia constitucional y la jurisprudencia de tutela de la Corte Constitucional, que asimismo han sido o habían sido los tomados por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y son los que también son utilizados por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. A la luz de la Constitución política, y así lo ha explicado la Sala Plena de la Corte Constitucional, la regla general es que la jurisdicción ordinaria es la llamada a ejercer la acción penal y a investigar y decidir las causas penales. Sin embargo, ha aceptado, o la Constitución y por ende, por supuesto, la Corte Constitucional, reconocen que hay una circunstancia, entre algunas otras, pero en este caso la que nos interesa para efectos de esta charla, la relacionada con la competencia de la justicia penal, militar y policial, que, según el artículo 221, se ejerce en relación con personas de las Fuerzas Armadas, de la fuerza pública en servicio activo y siempre y cuando ese hecho tenga una relación directa y estrecha con el servicio. Se trata de una competencia excepcional. La regla general es que la competencia radica en la justicia ordinaria y de manera excepcional, cuando se cumplan los elementos para activar la competencia de la justicia penal militar, será del resorte de la justicia penal militar y policial. Se trata de una competencia excepcional, de modo que se ha dicho que la manera para interpretar la activación del fuero penal militar y por ende la competencia de la jurisdicción penal militar sigue un territorio restrictivo. Sí tiene que cumplirse de manera muy directa y puntual los elementos para activar esa competencia, porque de no ser así, sería un asunto que sería de competencia de la justicia ordinaria. Entonces, la jurisprudencia ha desarrollado que hay dos elementos que deben estar presentes para activar, de una parte, el fuero penal militar y de otra parte, la competencia de la justicia penal militar y policial. Por una parte está el elemento subjetivo. El elemento subjetivo es que únicamente tienen fuero y sería susceptible de ser competencia de la justicia castrense aquellos casos en los que esté involucrado un miembro de la fuerza pública que esté activo al momento de cometer, de presuntamente cometer la conducta. Ese es el elemento subjetivo, el cual se deriva del artículo 221 de la Constitución Política. Y el segundo es el elemento funcional, según el cual los hechos presuntamente punibles deben tener una relación directa con el servicio. Y acá sabemos que es donde ha habido mayor desarrollo y tal vez mayor controversia y discusión en torno a en qué momento se configura o se da el presupuesto funcional. Y acá, según la jurisprudencia de la Sala Plena, lo importante es que haya una relación directa, próxima y estrecha entre la conducta y una función encomendada, bien sea a las fuerzas militares o a la policía. Y para esos efectos ha tenido en consideración, entre otras muchas normas, los artículos 217, 218 de la Constitución Política, que son los que establecen cuáles son los fines primordiales o principales por los cuales se cuenta con la fuerza pública, de un lado las Fuerzas Armadas y de otro lado la Policía Nacional, como también, por ejemplo, artículo primero de la Ley 62 del 93, en donde se señala cuál es la función o el fin por el cual están creadas
de una parte las fuerzas militares y de otra parte la policía. Y esto porque lo que ha considerado la jurisprudencia es que la conducta respecto de la cual se esté disputando la competencia a efectos de que sea de conocimiento de la justicia penal militar tiene que tener una relación directa y estrecha justamente con una función constitucional o legalmente encomendada a la fuerza pública. Cuando lo ha considerado la jurisprudencia, no exista esa relación directa, estrecha, o cuando haya duda de si esa conducta realmente ocurrió estando en el marco o en el ejercicio de esa función constitucional o legalmente encomendada, sería solamente en esos eventos en los que se asignaría la competencia a la justicia penal militar, que ha sido considerada como que tiene una competencia excepcional, siendo la regla general la competencia de la jurisdicción ordinaria. Es así como la sala plena se ha regido por estos mismos estándares que fueron creados de tiempo atrás por la jurisprudencia constitucional y de tutela de la misma Corte Constitucional, a partir de los cuales, a partir de estas pautas, es que ha decidido o ha dirimido conflictos entre jurisdicciones. Para determinar si un hecho tiene o no relación directa, estrecha, evidente con la función militar o policial, lo que sugiere la jurisprudencia constitucional y de tutela es que se haga un estudio de los elementos que se encuentran en el expediente sin que por ninguna circunstancia ello suponga anticipar un juicio de responsabilidad penal, porque en eso la sala plena en sus distintos pronunciamientos ha manifestado que eso es del resorte o sería del resorte único y exclusivo, es del resorte único y exclusivo del juez de conocimiento como autoridad que entraría a determinar la posible responsabilidad y la posible, pues ya, comisión como tal de la conducta. Solamente que para efectos de determinar cuál sería la autoridad judicial competente, se hace un llamado a valorar ampliamente los elementos que se encuentran en el expediente a efectos de determinar si se cumple o no con con el elemento funcional a partir de las pautas y los criterios dados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. A partir de estas pautas, y ya con esto culmino esta intervención, quiero traer a colación algunas reglas algunas de las reglas que han sido establecidas por la Corte Constitucional en lo que lleva de ejercicio dirimiendo estos conflictos de competencia entre jurisdicciones, a modo de ilustración, en la medida en que entiendo que más adelante ustedes tendrán la oportunidad de una parte pues de conocer un boletín que también es publicado por la Corte Constitucional desde su relatoría, que tendrá pues mayor contenido en cuanto a las reglas para que ustedes cuenten con ese material, y de otra parte también siempre está disponible el sistema de consulta de la relatoría de la Corte Constitucional, en donde pueden encontrar las distintas decisiones que han sido proferidas en la materia. Entonces, a manera de ejemplo, en los autos 102 y 562, la Corte Constitucional consideró que se trataba de casos en donde no era claro si realmente había un vínculo directo entre el hecho y la función constitucional o legal encomendada a la fuerza pública. Se trataba de casos en donde presuntos homicidios ocurridos en el contexto de enfrentamientos aparentemente, pero en donde a partir de una valoración probatoria, la sala consideró que no era absolutamente claro que en efecto ese hecho ocurrió en cumplimiento estricto de
la función constitucional o legal encomendada, como por ejemplo lo sería salvaguardar la integridad o la vida, bien sea de la población, de los mismos miembros de la fuerza pública. Y entonces allí la Corte Constitucional, siguiendo los derroteros de la jurisprudencia, llegó a la conclusión que, dada la duda de que en efecto los hechos hubieran tenido esa relación directa, evidente y estrecha con la función constitucional y legal encomendada, lo procedente era que la justicia ordinaria conociera y decidiera de esos casos. También se ha considerado, no solamente a partir de la duda, sino que casos como de lesa humanidad, infracción al derecho internacional humanitario, graves violaciones a los derechos humanos, tampoco, y esto también siguiendo la jurisprudencia de organismos internacionales de derechos humanos, no serían de competencia de la justicia castrense porque no se puede considerar como tal, dada la alta gravedad de este tipo de conductas. Asimismo, se han considerado que no pueden, o no, no se han considerado como de competencia de la justicia castrense casos como, por ejemplo, en los que miembros de la fuerza pública hacen exigencias dinerarias a efectos de, por ejemplo, favorecer la fuga de una persona que se encuentra privada de la libertad, como tampoco celebración de contratos que desde el comienzo tienen un propósito criminal, como tampoco casos que presuntamente son constitutivos de tortura, porque pues se ha considerado que ninguno de estos casos realmente guardan una relación estrecha con el servicio. Pero asimismo han habido algunos casos que han sido asignados a la justicia penal militar. Por ejemplo, los autos 1254-2022, 586 del 2022 han sido casos en los que en el marco de un procedimiento policial se produce, y en ambos casos se han producido, por una parte, un homicidio y por otra parte, unas lesiones personales, en donde en el ejercicio, y ahí lo pudo determinar la Corte Constitucional, que los agentes de la fuerza pública en ese momento se encontraban justamente ejerciendo una función encomendada constitucional y legalmente, pero que sucedió un hecho que tiene una trascendencia penal y que es necesario, pues obviamente, decidirlo, pero que lo consideró que sí había ocurrido claramente, sin duda, en el contexto o en el marco del ejercicio de una función constitucional y legalmente encomendada a la fuerza pública. Lo mismo en el auto 1444 del año 2022, en el que se trató de un caso de un homicidio culposo ocurrido por parte de miembros del Ejército Nacional, en donde la Corte también consideró pues, que ellos se encontraban en servicio activo y que ese hecho, en la medida en que ellos se encontraban ejerciendo en ese momento la función que les ha sido encomendada, podía considerarse que era de competencia de la justicia penal militar. Muchas gracias, doctora Juliana. En este momento vamos al fragmento de preguntas. La primera pregunta que tenemos en el chat es, ¿ha flexibilizado la Corte en algún caso alguno de los supuestos para la configuración de un conflicto de competencias entre jurisdicciones? Sí lo ha hecho. En algún caso, la Corte Constitucional se enfrentó a un evento en el que una de las autoridades judiciales no había explicado las razones jurídicas, legales o constitucionales, por las cuales rechazaba la competencia, reclamaba la competencia, y en ese caso la Corte consideró que era posible entender configurado el presupuesto normativo, pero lo consideró principalmente por dos razones. Uno, porque se trataba de personas privadas de la libertad, entonces era importante tomar en consideración esa circunstancia
para dirimir la competencia, y segundo, porque si bien es cierto, una de las autoridades judiciales no explicó las razones de índole jurídico, la respuesta dada en el contexto de ese conflicto se podía inferir que le estaba dando respuesta a los argumentos jurídicos planteados por la otra autoridad judicial. De esa manera, la Corte en ese caso sí consideró que había lugar a entender configurado el presupuesto normativo, pero han sido casos, pues, fue un caso incluso muy excepcional por las consideraciones o bajo las dos consideraciones que le acabo de mencionar. Doctora, como segunda y última pregunta, ¿es posible considerar que un miembro de la fuerza pública se encontraba en servicio activo al estar en vacaciones? Para efectos del elemento subjetivo, sí. La Corte Constitucional, la Sala Plena, en un auto también, consideró, a la luz de la jurisprudencia del Consejo de Estado, que a pesar de que un miembro de la fuerza pública podía encontrarse en una situación administrativa determinada, entre ellas vacaciones, en todo caso se trataba de una persona que estaba en servicio activo. De modo que, y este fue un caso bien particular en la medida en que se trató de un peculado culposo, lo recuerdo, y un peculado culposo porque el funcionario de la fuerza pública utilizó un vehículo estando él gozando de vacaciones, y la Corte pues asignó la competencia a la justicia ordinaria, porque pues consideró que era un caso que no se relacionaba con la función, pero antes de hacer la valoración de la configuración del presupuesto del elemento funcional, consideró cumplido el elemento subjetivo, pues siguiendo la jurisprudencia del Consejo de Estado. Doctora, nos hacen una pregunta interesante en el chat para cerrar. Quisiera saber si las víctimas tienen la posibilidad de impugnar la competencia de la justicia penal militar para retornar a la penal ordinaria. ¿Tendrían que ponerlo a través de la constitución de la parte civil? ¿Esto es una aceptación de la competencia penal militar? Siguiendo el entendimiento de cuándo se entienda configurado el presupuesto subjetivo, lo que permite entender configurado el presupuesto subjetivo es que la disputa de la competencia sea entre las autoridades judiciales. De esta manera, si la víctima, bien sea porque es parte civil o porque es representante de víctimas en el contexto o en el marco del proceso de tendencia acusatoria, así lo plantea, en todo caso es del resorte de la respectiva o de las respectivas autoridades judiciales en realidad trabar el conflicto. De esta manera, lo que podría hacer un juez es valorar esto que le está planteando la víctima y a motu propio, o tal vez es a la otra autoridad judicial a la que acude la víctima, y esa otra autoridad judicial, pues lo que tienen que hacer es trabar el conflicto, el cual solamente puede ser entre autoridades judiciales. Perfecto. Nuestro agradecimiento especial a la doctora María Juliana Escobar Gutiérrez por su generosidad. Desde su amplia trayectoria profesional y académica, nos ha ilustrado acerca de los avances normativos en materia de los conflictos de competencias y su tratamiento en nuestra legislación colombiana. A su vez, ha realizado una valiosa y concreta precisión respecto de los principios procesales de independencia e imparcialidad que debe poseer tanto la jurisdicción ordinaria como la penal militar en cumplimiento de esa función jurisdiccional de administrar justicia, aclarando esos criterios que se deben tener en cuenta para dirimir los conflictos con ocasión de la subordinación del servicio militar. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchas gracias.